Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Primera Red. Esta escena es la que he escogido para hacer la práctica de hoy. Aquí está el autor. Más que nada porque nunca he hecho una escena interior así con tonos oscuros. Una escena en la que dependa un montón de luces artificiales. Vamos a ver a qué podemos llegar. Voy a bajar esto. Ustedes van a recibir la escena así. El link está en la descripción para los que quieran practicar, qué sé yo. Eso es más o menos el archivo inicial. Lo que he hecho yo antes de grabar ha sido acomodar algunas texturas, algunos materiales que han venido sin textura. Para poder ver, ya que está muy oscuro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a escena y ahí vamos a activar la exposición automática. Fíjense cuánto tiene que subir la exposición para que más o menos la escena se entienda. Voy a desplazar esto un poquito, tratando de llegar a lo que hemos visto antes. Tal vez con un punto 35, punto 40 exagerando, lo demás es demasiado. Voy a actualizarlo aquí. Voy a hacerme una nueva escena. Y en esta nueva escena sí voy a colocar la exposición en automático para trabajar un poco mejor, más tranquilo. Voy a actualizar esta escena y la voy a renombrar trabajo. Listo. Ahora veamos un poco esta escena. Por lo que veo, esta escena ha sido creada en Corona. O puede ser también V-Ray, pero para mí es Corona. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros empezamos a usar puro emisivos, la escena no se va a poder iluminar bien. Vamos a hacer eso. Ya vamos a empezar a colocar emisivos. Digamos que aquí, que estos deberían ser los más fuertes. Vamos a ponerle emisivo. Voy a poner esto en 30. El color, vamos a ver con qué color más o menos está. Está con una luz cálida, pero no tan cálida. Voy a poner temperatura. Y con unos 4250. Ok. Esta otra, vamos a ver. Voy a hacerlo emisivo. Voy a poner 25 acá. Y lo voy a dejar así. Sin ponerle color. Por último, este es de acá. Pon I. Voy a decirle que sea emisivo y voy a subirle la intensidad. Ya era emisivo de por sí. Intensidad voy a ponerla, no sé, a 25, tal vez menos. Tal vez aquí menos. Vamos a ver. Vamos a la escena que queremos lograr. Y como ven, esta escena es impresentable, ¿no? Es absolutamente impresentable todavía. O sea, tendríamos que subir demasiado los emisivos. Aquí ya generaría unos brillos demasiado fuertes. Por acá también. Entonces, sin duda tenemos que apoyarnos en luces reales. Voy a entrar por acá. Voy a hacer emisivo. Tal vez con unos 15. Ok, vamos a la escena. Por ahora, estos son todos los emisivos que tiene la escena. Tiene unos luces LED por acá. Vamos a ver por qué no están prendidas. Voy a ir acá a trabajo. Y ahora sí. No veo. Entonces vamos a empezar a colocar luces.
Vengo acá, le digo una tira, me acerco un poco a donde quiero colocar, eso es, voy a centrarlo, vengo a sus definiciones, eso tiene que estar desvinculado para que yo pueda hacer crecer esto hasta donde necesito. Vamos a ver por acá. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver con qué tono está. No sé si he cerrado mi imagen. Sí lo he hecho. Este es un tono ligeramente cálido. Vamos a asignar eso. Una temperatura, digamos, de 5000. Por ahora sí. Voy a duplicar esto. Ok. Eso simplemente con Shift sostenido. Voy a girar esto 90 grados. Y vamos a colocar esto acá. Perfecto. Vamos reduciendo acá. Ahí. Con Shift voy a arrastrar una copia. Más o menos centrarlo. Y ahí. Perfecto. Estas tres las voy a subir un poquito más. Ahí. Control G. Voy a renombrar como LED. Por ahora LED. Vámonos a la escena. Muy bien, ayuda mucho, pero no del todo. Incluso esta me parece que está muy abajo todavía. Esta de acá. Vamos a ver qué está pasando. Tendría que dejarlo esto en 0. Por ahí. Y aquí hacer lo mismo. No me gusta esa distancia que tiene. Voy a quitar esto en 0 y lo voy a pegar un poco más hacia la pared. Perfecto. Listo. Está muy bien. Pero como ven, sigue faltando fuerza a la luz. O sea, lo que les decía al principio. Con materiales emisivos no vamos a lograr hacer nada. Incluso esto está muy fuerte en comparación a lo que tenemos acá. ¿No? Vamos a bajarle. Intensidad, no sé, a 15. Y el radio de atenuación lo vamos a bajar un montón. Tal vez a 2500.
por ahora sí. Muy bien, si nos fijamos, estas luces tendrían que ser spots. Vamos a colocar estas 3. Venimos acá. Spot. Voy a colocar acá. Perfecto. Vámonos a la escena que estamos trabajando. La intensidad sale por defecto 230. Demasiado. Vamos a ponerle unos 50 tal vez. Por ahora lo voy a dejar así. No voy a cargar ninguna luz LED. Lo que voy a hacer va a ser esto. Duplicar. Con Shift sostenido. Más o menos a su lugar. Una vez más. Acá. Lo de los materiales y lo de la escena. Ya se sabe que hay que trabajar todo eso. Y yo creo que lo principal o lo más difícil de lograr es una buena iluminación. Ahora mismo esto parece estar completo. Me agrada cómo está esta parte. Vamos a ver esto del environment. Voy a poner un HDRI. Y voy a buscar este HDRI que dice puro blanco. Ok. Teniendo eso, voy a desplegar aquí la luz. El skylight. Voy a ver el background de que no brille demasiado. Ahí me parece que está perfecto. Y voy a actualizar. Muy bien, con esas luces vamos bastante bien. Pero si tenemos que tomar en cuenta que estas luces de aquí arriba, esta luz de acá y estas luces también están encendidas y tengo todas las luces de los peldaños encendidos y está oscuro. O sea, ¿cómo puede ser eso? Eso es algo que está muy mal, o sea, eso no puede pasar, ¿no? Y se nota claramente aquí en los peldaños. Tengo 1000 luces y sigue oscuro, entonces el trabajo está muy mal hecho, no del render, sino del cálculo de iluminación o qué sé yo. O sea, nadie puede vivir así, estando de día afuera y con todas las luces encendidas y que el ambiente siga oscuro. Eso no va, ¿no? Entonces hay que corregir esto. Vamos a venirnos por acá. Acá también va a ser un spotlight. Voy a ponerlo acá. Y voy a girar 90 grados. Perfecto. Voy a renombrarlo. Voy a ponerle gradas. Ok. La intensidad muchísimo menos. Digamos tal vez un 25. Tiendo. Y eso creo que menos. Vamos a ver con un 10 por lo pronto. 10. Y esto también lo vamos a llevar a unos 4200. Ahí está. Voy a duplicar. Y lo voy a traer acá. No se están viendo las luces porque tengo que venir aquí al display. Y esto está apagado, ¿ve? Seguramente. Una vez más, Shift. Vamos a ver cómo se ve. Ahora ya un poco mejor. Un poco, no demasiado. Tal vez es demasiada luz. Pero eso lo vamos a ver una vez que termine de colocar esto. Voy a hacerlo fuera de cámara para que no sea repetitivo el video. Ahí termino de duplicar la última. Lo que voy a hacer va a ser hacer un grupo, control G. Voy a nombrar el grupo
gradas. Y vámonos a la escena. Muy bien. No me molesta. Aquí se falla en una. Vamos a hacer otra vez. Para seleccionar, ya saben, sin estar entrando al grupo, doble clic con Shift y lo colocamos ahí. Perfecto. Vámonos a la escena. Esta parte ya está relativamente iluminada. Tal vez cambiarle el ángulo. Abrir un poco este ángulo. Y bajarle la intensidad, no sé, 5. Y hacerla una luz neutra. A ver, veamos. Si la luz es neutra, acá está muy cálido. O volvemos cálido uno o volvemos neutro el otro. Voy a dejarlo en 50 esto. Perfecto. Y tal vez que no sea visible en los reflejos. En los reflejos tal vez solamente el spot. Me parece que puede estar mejor. Ok. Para que no tenga tanto ese brillo, pero sí ilumine. Muy bien. Otra luz por acá. Estos spots son otra cosa. Vamos a poner por acá. Ok. Voy a colocar una luz en cada uno de estos porque no tendría sentido. Lo que voy a hacer va a ser colocar una luz de estas por cada tira. Vamos a ver. Digamos que acá. Vamos a la escena. Esto sí, el cono lo voy a abrir. Voy a bajar la intensidad un montón. Digamos que a 35. Más o menos. Y sí, incluso menos. Tal vez un 25. Ok. Esto lo voy a renombrar como techo. Solo para diferenciarlo. Voy a hacer una copia. Digamos que ahí. Esto digamos que ahí. Perfecto. Y está más lograda esta escena. Ya no tenemos tantas zonas oscuras.
Solo esto. Me parece que no está iluminando. Da esa impresión. No sé si está. Estoy agarrando el material que quiero o no. Vamos a ver. Vamos a la escena. Y voy a ir subiendo según lo que me pida la escena. Más que nada la temperatura. 3200, 3100 puede ser. Vamos con 40. Tal vez con un 80, el doble. Ahí está. Vamos a ver la escena. Me gusta lo que hemos conseguido. Estas LEDs de acá. No voy a bajar más. Digamos que 5. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí me parece que está correcto. Y vamos con estas luces de acá. De las gradas. En un color neutro. Y aquí también. Voy a quitar este color. Ahora sí. Por último, estas 3 spots. Esto del techo. Voy a agrupar. Lo de agrupar nos permite simplemente editar todas en bloque, ¿no? Pero si lo seleccionamos así también, con Shift sostenido y clic, igual podemos editar en bloque. Vamos a ponerle unos 25 acá. Y el ángulo voy a subirlo un poco más, tal vez a unos 55. Ok. Ahí me gusta mucho. Tal vez este está influyendo demasiado. Está tintando todo esto. No sé si es eso, la verdad, pero bueno. Algo que a mí no me gusta es su piso. Aquí estaba con diferentes láminas y se veía bien, pero acá solo he podido colocar una. Vamos a cambiar esto. Vamos a buscar aquí en materiales. Madera. Piso de madera. Y quiero así un plomo. Que podría ser. Este me gusta. Ok. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ponerle triplanar. Ya si se fijan, tiene del multitexture, tiene sus hendiduras. Entonces esto simplemente lo voy a voltear 90 grados. Ok. Y voy a tratar de hacer coincidir el ancho con el ancho de las hendiduras. Vamos a ver.
Esto lo voy a dejar en 1 y por acá. Voy a ponerle en 1.5. A 0. Y vamos subiendo poquito. Todavía le falta, digamos 2. A 0. .8. Hacer coincidir las vetas va a ser toda una pérdida de tiempo. Más o menos así. Y esta ya no creo que coincida, la verdad. Vamos a ver si se nota en el render y vamos a ver qué decisión tomamos. Ok. Por lo pronto voy a dejar que refleje un poco más. Y aquí en Base Color Map voy a bajar esto para que se haga un poco más oscuro. Ok. Ahí está, con esto estoy conforme. No he puesto una luz acá afuera, no he hecho lo que se ve mucho, que ponen, no sé, pues un rectángulo de luz. Vamos a ver. Voy a quitar el vínculo. Ahí. Y digamos que más o menos ahí estamos. Y lo ponen por fuera. Estos portales de luz antes eran muy usados. Ahora no sé si me agrada mucho usarlos. Yo lo voy a dejar así, sin portal de luz. Ahí, como lo estoy viendo, va bastante bien. Vamos entonces a configurar el render. Voy a actualizar esto. Vamos a los efectos. Voy a ponerle Day Night aquí y voy a bajarlo esto un montón. Perfecto. La exposición no me interesa. Tal vez aquí un punto 10. Contraste. Tampoco, porque me va a oscurecer demasiado las otras zonas. Sombras. Vamos a ver. Antes esto venía en .75. Ellos lo han ajustado a .80. El volumen voy a subir un poquito, no demasiado.
punto 30. Poco más. Saturación. Tal vez un poquito de saturación. Y ya está. Vamos a ver qué tal. Mi duda está en el piso. Puede ser un render bastante grande. Lo que se está viendo originalmente es tal cual estaba la escena. Por ahora un 2K. Lo vamos a ver directamente en 4K. Vuelvo cuando acabe. Ahí terminó. Se ve un poco rara la imagen. Se ve bien, pero se ve un poco rara. Se ve como con neblina. Y después se ve, no sé, la medio lavada. El piso también se ve mal. Al no hacer coincidir esto, pues se ve raro. Lo menos que se puede decir. Vamos a intentar corregir eso. Lo primero el piso, que es lo peor. Voy a salirme de acá. Al piso. Como el piso ya cuenta con sus marcas, entonces vamos a irnos acá a madera directamente. Está pasando acá. No me quiere hacer caso. V. Ahora sí, vamos a poner uno por acá, uno por acá y triplanar. Perfecto. Solo nos hace falta mover 90. Y ahí está. No se va a ver bien porque, bueno, tiene continuidad cuando no debería tener. Pero esto habría que hacer reconocer el mapeado en el modelador, ¿no? No acá. Bueno, eso como primera instancia. Vámonos acá. Vámonos a efectos. El bloom hay que bajarle. Ya como tenemos luces, esta intensidad la voy a bajar un montón. Pero no solo a este, sino al grupo. Gradas. Esto es... está bien. Ese es el grupo, pero yo quiero justamente al material emisivo. Voy a bajar a... no sé, pues 8 tal vez. Solo quiero que se vea encendido y no esté destellando demasiado. 15. 12. Ok. ¿Qué más teníamos en efectos? Voy a quitarles de Dynamite. El bloom. Y voy a subirle un poquito lo que no quería hacer hace rato, el contraste. Ok. Ahí me parece que está bien. Vamos a ver acá.
Está sufriendo mi máquina. Ok. Vamos a los efectos. El contraste voy a dejar. Esto lo voy a dejar como venía por defecto. Ok, ahí me agrada. Vamos a ver el AO. 350 me parece demasiado. Esto es, no sé, una valoración personal. No les podría decir que hay un parámetro exacto que colocar acá. Mucho menos para todos los, no sé, para todas las escenas. A mí me gusta que quede más o menos como salía en el bitrate que yo aprendí a manejar primero, que es el de Cinema 4D. Más o menos eso busco acá, muy leve. Y esa es básicamente la forma de configurarlo. En este caso lo voy a dejar en 150. Lo apagan y ya estaría configurado. Voy a hacer un render más. 4K, ok. Los canales. Y en este caso solo voy a dejar el AO. Y el Material ID. Vámonos. Esta era la que teníamos antes. Con las correcciones. Está aquí. Muy bien, creo que es suficiente. Este es un ya muy buen render. Al render siempre hay que evaluarlo en su tamaño real. No sé. Al 100. Está muy bien. Siempre es bueno establecer cuál es la luz principal. En este caso es la de la ventana y estas tres. Y que las otras luces no le peleen demasiado. Ya, eso es básico. Tener bien claro cuáles van a iluminar más en la escena, ¿no? Las otras luces son básicamente relleno. Vamos a ver qué tengo preparado para el día de hoy. Lo que he preparado para esta ocasión son 25 electrodomésticos para la cocina. Ya saben, lo mismo de siempre. 30% a solo comentario. No, 20% a solo comentario. Y 80% cuando se cumplan los requisitos. Los que no quieren esperar tienen mi Patreon, $5 si tienen un montón de assets. Y $1.50 tienen los assets de 3 meses. 2 antiguos y el mes que estoy subiendo. Esas son las opciones. A los que se suscriben a mi Patreon, especialmente los que se suscriben a los $5, esperen un poco. No vayan a pedir como locos acceso. Encima porque te suscribes al Patreon y no tienes acceso directamente, te lo tengo que otorgar yo. Pero a los que se suscriben a los $5 yo les doy acceso en bloque. Con, no sé,
son unos 5 o 6 links de descarga que yo les envío. Y ahí se descargan todo. Y ya, entonces eso es. Algunos piensan que van a pagar el Patreon y está automáticamente. Y no es así. Ya es más, muchos piden acceso y se salen, bloquean, cancelan su Patreon. Me río porque pues no sé, no les salió la jugada o qué sé yo, no tengo idea. Pero es más o menos así. Tienen que esperar a que yo les dé acceso. Y eso en el peor de los casos va a tomar 1 o 2 días. En la mayor parte de los casos, unas horas. Si me pillan en fin de semana, sí puede ser que les haga esperar hasta el lunes. O si se suscriben por la noche, pues les hago esperar hasta el mediodía del día siguiente, más o menos. Depende de mi tiempo y depende si estoy sentado en la máquina, lo hago rápido. Y si no, pues esperan un poco. Entre las cosas que tengo acá, tengo estos conjuntos de Samsung. Está muy bueno, es muy completo. Está muy bien detallado, está buenísimo eso. Los demás, algunos son genéricos, otros son pues no sé, de otras marcas, qué sé yo. Algunos son antiguitos y no les he hecho el render porque no tenía tiempo. Antiguos me refiero a antes de que hace un mes, qué sé yo, que los preparé y los dejé ahí, no estaba haciendo renders porque no tenía tiempo. Hice uno general así. Por lo que veo, la mayoría, estos son botch, ¿no? Todos estos son botch. La mayoría, si no digo todos, tienen una excelentísima calidad. A diferencia del primer Llena tu cocina, que había algunos que eran cajas con texturas que no tenían profundidad, qué sé yo. Eso aquí no hay. Aquí son todos modelos. Eso es, sin más, las recomendaciones de siempre. Sean felices, recuerden que todos vamos a morir. Saquen a pasear a sus mascotas, visiten a sus abuelos. Chao.